Buenas tardes a todos, bienvenidos a la primera sesión de tutoría de nuestro Diplomado Nacional en Defensa Jurídica del Estado. Antes de iniciar la clase de hoy, queremos recordar algunos aspectos generales relacionados con el funcionamiento del diplomado y para ello voy a compartir mi pantalla. Ustedes me confirman si ya se ve. Perfecto. Bueno, recuerden que este se trata de un programa de formación 100% virtual que les otorga el derecho a una certificación de 80 horas expedida por la Escuela Superior de Administración Pública. La duración del diplomado va hasta el 28 de junio de este año. Ese día se cierra nuestra plataforma y a partir de entonces no podrán acceder al aula virtual donde se encuentran los 6 cursos virtuales obligatorios que hacen parte de nuestro plan de estudios este año. Recuerden que estos son el ejercicio de la defensa jurídica en tiempos virtuales, mensaje de datos como medio de prueba, el uso del precedente judicial y la correcta elaboración de una línea jurisprudencial, el ejercicio eficiente de la acción de reparación directa contra particulares, el uso eficiente de la prueba pericial, procesal contencioso administrativo, hitos procesales y técnicas de defensa, que es un curso actualizado. Recuerden también pues, que estos cursos son de carácter obligatorio, que ustedes pueden realizarlos en el orden y en el horario que elijan. Son cursos de formación asistida o de autoformación en donde ustedes pueden avanzar a su ritmo. Nuestra plataforma está habilitada a las 24 horas al día, los 7 días de la semana. Por otra parte, recuerden que los cursos se miden a través de unos cuestionarios o de unas evaluaciones en las que ustedes deben obtener 8 puntos de calificación para efectos de poder aprobarlas y obtener el certificado. Finalmente, pues recuerden que estos cursos cuentan con herramientas novedosas como ejercicios interactivos, simulaciones de audiencias, videoclases y otros materiales interactivos que ustedes deben visualizar en su totalidad. Es muy importante que ustedes desplieguen toda la información que aparece contenida en estos objetos virtuales de aprendizaje. Es decir, que los videos los puedan revisar de manera completa, que descarguen la información, que hagan clic en todas las pestañas y botones que les ofrece la navegación de estos cursos, de manera que el sistema pueda registrar su avance satisfactorio y por supuesto puedan seguir avanzando módulo tras módulo. Por otra parte, pues les recuerdo que el aula virtual del diplomado está alojada en el portal institucional de la agencia, defensajurídica.gov.co. Allí encontrarán el icono de la Comunidad Jurídica del Conocimiento, nuestra plataforma de aprendizaje, y pues deben ingresar a nuestra comunidad para acceder al aula virtual del diplomado. Recuerden que las credenciales de acceso de cada uno pues son su número de cédula, sin puntos, sin comas, sin espacios, y que la contraseña que asignamos a todos este año para facilitar el uso de la plataforma y pues para que fuera de fácil recordación, es Diplomado 2022 con D mayúscula. Cualquier solicitud de soporte técnico, cualquier problema que tengan en relación con sus claves de acceso, por supuesto nos lo pueden escribir a través de la cuenta Diplomado Nacional 2022 @defensajurídica.gov.co. Ese es nuestro canal de comunicación permanente y allí estaremos pendientes de cualquier solicitud. Recuerden también que las tutorías que vamos a desarrollar a partir de hoy, todos los miércoles a esta misma hora, pues no son de carácter obligatorio, pero les van a permitir profundizar en las temáticas de los cursos, resolver dudas en tiempo real con los expertos y que todas ellas van a quedar grabadas en nuestra caja de herramientas, así como el material de la sesión, la presentación y toda la documentación relevante que vamos a revisar el día de hoy. Bueno, por otra parte, los invito a aprovechar el servicio de consultorio jurídico que tenemos habilitado para ustedes. Recuerden que al consultorio jurídico o al formulario de inscripción al consultorio acceden a través de la caja de herramientas del diplomado. Allí encontrarán el link para inscribirse y agendar su cita. Todas las citas se están agendando los días viernes a partir de las 8 de la mañana. También los invito a visitar nuestra biblioteca de defensa jurídica, en donde van a encontrar material de apoyo para todo su proceso de aprendizaje, recomendaciones, conceptos, lineamientos, todos los estudios e investigaciones en materia de defensa jurídica del Estado. Finalmente, como ya se los mencioné, nuestro canal de comunicación es el correo diplomadonacional2022 @defensajurídica.gov.co. En todo caso, al final de esta sesión
vamos a dar respuesta a las inquietudes que ustedes tengan en relación con el diplomado. Para ello les agradecemos que a través del chat vayan escribiendo aquellas consultas, aquellas dudas en relación con el funcionamiento del diplomado, temas de navegación de la plataforma, acceso a la misma, y al final vamos a destinar 15 minutos después de que ustedes puedan abordar el contenido temático de esta clase. Y bien, sin más preámbulos, pues le doy la bienvenida al doctor Juan Paulo Serrano, asesor de la Dirección de Defensa Nacional de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, que hoy nos va a hablar de prueba pericial. Bienvenido, doctor Serrano, y muchas gracias por aceptar nuestra invitación a esta clase del Diplomado Nacional. Muchas gracias, doctora María Jimena, muy amable. Bueno, buenas tardes para todos. Y pues el día de hoy continuamos con una clase nueva, que es la prueba pericial. Digamos que la idea pues de esta clase es que nosotros quedemos al tanto de qué es la prueba pericial, cómo se practica la prueba, cuáles son los diferentes tipos de pruebas que hay en materia contencioso administrativa, y sobre todo cómo quedó el régimen probatorio y la prueba pericial con la ley 2080-2021, ley reciente, ¿sí? También vamos a hablar de algunas de las complejidades que de pronto hemos podido ver en la práctica de las normas, y que, digamos, pueden llegar a ser de su interés. Ahora, frente a las preguntas, la idea como de este panel, y de este webinar es que ustedes puedan interactuar a medida que yo voy hablando. Si les parece, hacemos dos bloques de preguntas. Un primer bloque hasta un punto de la sesión, y un segundo bloque al final de la sesión, para que ustedes hagan las respectivas preguntas. Digamos que voy a tratar un poquito un tema general que me parece clave que ustedes lo sepan. Por favor, me dicen si ya están viendo las diapositivas. Sí, ya se ven. Perfecto. Y es, digamos, que los requisitos de la prueba. Digamos que nosotros en materia contencioso administrativa, como tal, no tenemos una regulación específica en materia probatoria, sino algunas disposiciones, ¿sí? Y sobre todo en cuanto a la prueba que es admisible o valorable por el juez, tampoco tenemos una claridad en las normas, ¿sí? Por esta razón tenemos que aplicar por remisión normativa el Código General del Proceso ante los vacíos que tiene nuestro código. Entonces, encontramos que el artículo 168 del CEPACA, del Código General del Proceso, nos aduce que el juez rechazará mediante providencia motivada las pruebas ilícitas, las notoriamente impertinentes, las inconducentes y las manifiestamente superfluas o inútiles. ¿Esto qué significa? Que la prueba que debe ser decretada por el juez, ¿sí? Al momento en que se decretan pruebas, digamos en nuestro caso en la audiencia inicial, y valorada por el juez aquella que es conducente, pertinente, útil y lícita, ¿sí? Y finalmente nosotros, aunque no tenemos una misma normativa, sí tenemos el artículo 180 que nos dice que el juez va a decretar las pruebas pedidas por las partes y terceros siempre y cuando sean necesarias para demostrar los hechos del proceso, y va a decretar de oficio el juez las que consideren indispensables para el esclarecimiento de la verdad. Si uno precisa esta norma y en concordancia con el 168 del CGP, uno puede entender que el juez de lo contencioso administrativo, al momento de decretar la prueba, ¿sí?, tiene que analizar que la prueba sea necesaria para los hechos, es decir, que efectivamente el medio probatorio aportado o solicitado tenga alguna relevancia para el objeto de la litis, el objeto, lo que se está desistiendo, lo que se está decidiendo. Y entonces esto nos lleva a que el juez, al momento de decretar la prueba, va a analizar conducencia, pertinencia, utilidad y licitud, pero también la necesidad de acuerdo con el artículo 180, numeral 10. Yo les voy a evidenciar algo que es algo que me parece claro, y es que el tema de la utilidad se valora, es al momento de la sentencia, la conducencia y la pertinencia sí se valora al momento del decreto, de la prueba. Ya continúo con la siguiente diapositiva, qué pena con ustedes que a veces se para. Ya. Ahora, ¿qué es la conducencia de la prueba? Y ustedes saben que la ley, sí,
ha establecido que para acreditar determinados hechos o desacreditar determinados hechos, la ley establece ciertos medios probatorios específicos, ¿sí? A través del cual solamente por estos medios probatorios se puede acreditar el hecho y no más. Entonces, por ejemplo, el derecho de propiedad. El derecho de propiedad se puede acreditar es con el certificado de registro de tradición y libertad, ¿sí? Pero yo no puedo acreditar una propiedad a través de unos testimonios. Por ejemplo, yo no le puedo decir, señor juez, para acreditar la propiedad del predio tal y tal y tal, decrétese los testimonios de tal y tal persona, porque obviamente ya la ley establece que para la acreditación de ese hecho es necesaria una prueba específica. Igual ocurre, por ejemplo, en el contrato estatal, ¿sí? La ley 8093 dice que en el artículo 39 que los contratos estatales constarán por escrito. Es decir, que para efectos de que sea conducente una prueba de un contrato estatal, tiene que llegarse el contrato por escrito. Yo no puedo decir que voy a acreditar un contrato estatal a través de testimonios o un interrogatorio de parte, porque ya la ley me está estableciendo la forma en cómo se debe acreditar o el medio probatorio que se debe utilizar para acreditar este hecho, que es el contrato estatal. Teniendo claridad lo que es la conducencia, voy a tratar de repetir, la conducencia es el medio probatorio a través del cual la ley determina que ciertos hechos se deben de acreditar con ese medio probatorio, ¿sí? Es decir, aquí digamos que el principio de libertad probatoria se ve restringido por este carácter de la prueba, que es la conducencia. Ahora, la pertinencia de la prueba refiere que la prueba debe referirse a hechos y sobre hechos que conciernen al debate, exclusivamente al objeto del proceso, ¿sí? Y obviamente, esto lo hace el juez ¿en qué momento? Al analizar las pruebas que va a decretar. Y esto es importante para que ustedes, al momento en que van a contestar una demanda, ¿sí? Y el demandante está solicitando unas pruebas, ¿sí? Específicas, pues hagamos este análisis y le digamos al juez, mire, señor juez, este demandante está pidiendo tales y tales cosas que no son contundentes, pero que tampoco son pertinentes. ¿Por qué? Porque el hecho que se pretende probar no es relevante para el proceso, ¿sí? Eh, digamos que de una u otra manera, lo que acá se cuestiona no es el medio probatorio, sino el hecho, ¿sí? Con este medio probatorio vamos a probar un hecho que no es relevante para el proceso. Entonces yo, digamos, puedo advertirle eso al juez en la contestación de la demanda e inclusive en la misma audiencia inicial al momento de decretar pruebas. Si ustedes, por ejemplo, fijan la ley 906 de 2004, que es el Código de Procedimiento Penal, sobre la pertinencia, dice lo siguiente: el elemento material probatorio, la evidencia física y el medio de prueba deberán referirse directa o indirectamente a los hechos o circunstancias relativos a la comisión de la conducta delictiva, es decir, se relacionen con el objeto del proceso penal. Ahora, la conducencia y pertinencia de la prueba en el proceso contencioso administrativo se analiza en la audiencia inicial, porque dice el numeral décimo del 180, solo se decretarán las pruebas pedidas por las partes siempre y cuando sean necesarias para demostrar los hechos. Es decir, la conducencia y pertinencia de la prueba, el juez la analiza al momento en que decreta las pruebas solicitadas. Va a decir si esa prueba es conducente o es pertinente y si hay lugar a decretarla o no, ¿sí? Ahora, frente al tema de la utilidad de la prueba, ¿sí? Es aquella prueba que acredita o desacredita hechos que son relevantes para que el juez tome la decisión, ¿sí? En específico. Es decir, no solamente no solamente es un hecho del proceso, sino relevante para la decisión, ¿sí? Entonces, digamos que de una u otra manera, por ejemplo, si nosotros estamos hablando de un incumplimiento contractual que queremos acreditar con unos testimonios, y al momento de ejecutar la prueba sí es conducente, pertinente, porque efectivamente se quiere acreditar que la persona conoció el incumplimiento, bueno, en fin, y al momento de la declaración, cuando se va a escuchar al testigo, el testigo no es muy claro en decir por cuáles fueron las razones del incumplimiento contractual. Entonces, digamos, si bien la prueba puede ser conducente y pertinente, es inútil porque no genera convicción al juez para efectos de determinar la decisión para el caso, ¿sí? Ahora, ¿cuándo se analiza la utilidad de la prueba? Pues necesariamente tiene que ser la sentencia, que es donde el juez hace una valoración de las pruebas. Dice el 187 del CEPAC:
La sentencia tiene que ser motivada, en ella será un breve resumen de la demanda y de su contestación y un análisis crítico de las pruebas. Es decir, que la pertinencia y conducencia se analiza al momento de decretar la prueba, la utilidad de la prueba se analiza al momento de proferir la sentencia respectiva. Ahora, la licitud de la prueba refiere a que la prueba haya sido practicada desconociendo derechos fundamentales, violando el debido proceso. En este caso es una prueba ilícita que, aunque pueda ser pertinente, conducente y útil, es ilícita y en ese sentido no habrá lugar a ser valorada. Ahora, realizado como este pequeño mapa, ¿sí? O resumen de lo que es la prueba y la conducencia, pertinencia y utilidad de la prueba, me quiero remitir a la prueba pericial. Y más adelante se van a dar cuenta de la importancia de haber visto esto en la introducción de la clase. Cuando uno analiza la prueba pericial es una prueba técnica, exclusivamente técnica. ¿Cuándo se genera? Cuando se requieren conocimientos de los cuales carecen las partes y el juez, ¿sí? Cuando se requieren conocimientos científicos, artísticos o técnicos que no tienen las partes en el proceso ni tiene el juez y que son necesarios para acreditar o desacreditar hechos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo requiero un estudio técnico para establecer por qué se cayó determinado puente, pues obviamente ese estudio no lo puede realizar el juez ni alguna de las partes, sino que requerimos de un ingeniero civil, de una entidad especializada que realice ese tipo de estudio, ¿sí? Eh, y eso exige que un tercero se pronuncie, y este tercero lo vamos a denominar perito, ¿sí? Ahora, la ley exige, por remisión del artículo 226 del Código Penal del Proceso, que el dictamen pericial, por ejemplo, solamente puede ser aportado un dictamen pericial sobre un mismo hecho o materia, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Si, por ejemplo, están demandados la DIAN, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Justicia, y las tres van a presentar un dictamen pericial para acreditar el tema del incumplimiento contractual, ¿sí? Las tres pueden presentar un dictamen pericial por ese hecho, ¿sí? Porque son sujetos procesales diferentes. Cada sujeto procesal puede presentar solo un dictamen pericial por cada hecho, pero lo que no pueden hacer es presentar dos dictámenes periciales para probar el mismo hecho, ¿sí? Uno sí, dos no. Ahora, aun cuando la parte pasiva, digamos en este caso son entidades públicas, cada una puede presentar su dictamen pericial porque la norma está diciendo que cada sujeto procesal puede presentar un dictamen pericial para acreditar o desacreditar un mismo hecho o materia. Ahora, en Colombia son inadmisibles los dictámenes periciales de derecho. Es decir, yo no puedo pedirle al juez, señor juez, traiga un dictamen pericial para que este perito es especializado, por ejemplo, en derecho marítimo y tiene tales conocimientos. No, no, todo lo que tenga que ver con disposiciones jurídicas, doctrina jurídica, se supone que el juez debe saber, a menos de que se trate de prueba de las normas jurídicas internacionales o la costumbre mercantil extranjera e internacional. En estos casos, sí puede haber lugar a llegar a un dictamen pericial, pero específicamente a eso, porque la regla general es que para el ordenamiento jurídico interno, tanto las partes como el juez deben conocerlo y no pueda llegar a dictámenes periciales. Por otra parte, esto como en cuanto al contenido del dictamen pericial, o sea, como el contenido, lo que es el dictamen pericial. Es importante que ustedes tengan en cuenta lo siguiente, y me quiero referir un instante a esto. La prueba por informe es diferente al dictamen pericial. La prueba por informe yo le voy a pedir a una entidad pública o privada especializada que me dé información de un tema en específico del cual ellas tienen información. Por ejemplo, al DAN, le pido cuál ha sido el ingreso laboral promedio en los últimos 30 años en el sector agropecuario, por ejemplo. Es información que me da que ella tiene de su propio archivo, ¿sí? Y en ese sentido no es un dictamen pericial porque no hay concepto o conclusión, sino concretamente lo que hay es una información de lo que tiene cada entidad. En el dictamen pericial nosotros encontramos una conclusión por parte del perito, ¿sí? Que nos está diciendo el incumplimiento se dio, por ejemplo, el incumplimiento, la caída del puente se dio por tal y tal razón. Ahora, cuando yo miro un dictamen pericial, digamos, nosotros cuando miremos nuestros dictámenes periciales, porque nosotros vamos a utilizar el dictamen pericial aportado, o cuando valoremos un dictamen pericial para contradecirlo, tenemos que analizarlo de tres perspectivas. Desde el contenido del dictamen, es decir, cómo viene elaborado, si cumple todas las reglas que veremos a continuación. Desde la idoneidad del perito, esto es, si la persona que está realizando la pericia tiene la experiencia
y la experticia que requiere la materia para efectos de realizar ese dictamen pericial y la imparcialidad del perito, es decir, que el perito no esté incurso de alguna de las causales de exclusión de la lista de auxiliares de la justicia. Teniendo claros estos tres puntos, que el dictamen pericial debe cumplir con contenido, idoneidad e imparcialidad, vamos a ver el contenido del dictamen. De acuerdo con el 226 del Código Penal del Proceso, que lo aplicamos por remisión normativa, dado que el CEPACA no regula este asunto, el dictamen pericial debe ser claro, preciso, exhaustivo y detallado. Por eso cuando nosotros revisemos un dictamen pericial, lo vayamos a presentar, revisémosle a nuestros peritos que su dictamen pericial sea claro, haciéndole caer en cuenta, por favor, doctores y doctoras, que el dictamen pericial lo va a leer un abogado, no un técnico, ¿sí? Y en ese sentido, entre más claro y preciso sean los términos que se utilicen, mucho mejor. El perito en su pericia, en su experticia, en su dictamen pericial, tiene que indicar cuál fue el método científico o el método o el experimento que utilizó para llegar a las conclusiones. Es decir, tiene que establecer por qué escogió determinado método científico para efectos de llegar a esa conclusión. Porque en el mundo de la ciencia pueden haber diferentes métodos científicos y el método científico puede determinar una conclusión diferente. Ahora, el perito también debe aclarar, ¿sí?, si utilizó un método o experimento diferente en el dictamen pericial al que viene utilizando en dictámenes periciales anteriores, ¿sí? Por ejemplo, el perito venía utilizando un método científico X en sus dictámenes periciales anteriores y para este dictamen pericial que está rindiendo hoy, utiliza Y. Eso genera desconfianza respecto al perito. ¿Por qué? Porque está utilizando un método científico diferente y uno podría pensar que lo está haciendo para favorecer a algunas de las partes, pero lo puede hacer siempre y cuando justifique la razón del cambio. Ahora, también el perito debe explicar por qué utiliza un método científico para llegar a sus conclusiones diferente respecto del que utiliza en el ejercicio de su actividad común, ¿sí? Entonces, si viene siendo ingeniero civil y utiliza un método para efectos de establecer la capacidad de un puente, la capacidad de peso que puede soportar un puente porque utiliza este método acá y no para el caso en concreto. Entonces, digamos que esta es una carga de transparencia que tiene el perito, que no es que no pueda cambiar el método, que no puede cambiar, pero lo que tiene que hacer es argumentar objetivamente por qué cambia el método al caso en específico para efectos de despejar toda duda o manto que pueda dejar de parcialidad con haber cambiado el método. ¿Listo? Para los que están escribiendo en el chat, les advierto que yo haré una primera parada de la clase para efectos de dar respuestas y al final otra, entonces yo les aviso cuándo para ir leyendo las respuestas en el chat. En cuanto a la idoneidad y parcialidad del perito, es importante que el perito no sea modesto, ¿sí? Es importante que el perito señale cuáles han sido todos los estudios y cuál es la experiencia que tiene, porque esto le va a generar credibilidad a las partes y al juez de que quien está rindiendo la pericia tiene las condiciones profesionales para hacerlo, ¿sí? Por eso es importante que el perito diga las publicaciones que ha realizado, los libros que ha publicado en los últimos 10 años. También tiene que señalar el número de procesos en los que haya participado como perito, ¿sí?, en los últimos 4 años. Esto para efectos de conocer su experiencia, cómo se ha aportado en otros procesos. Y también es importante como carga de transparencia que el perito señale que si ha rendido dictamen pericial en otros procesos para las mismas partes del proceso de hoy. No es que no lo pueda hacer, lo puede hacer porque tiene la carga de indicar que lo está haciendo. Bueno. Ahora, esto como en materia general frente al dictamen pericial, esto que acabamos de ver, aplica para todo lo que es el dictamen pericial en materia contencioso administrativa. Ahora, en la ley 2080 de 2021 modificó el artículo 18 del CEPACA y estableció que lo que no está regulado en el CEPACA lo vamos a utilizar el CGP, Código General del Proceso. Y determinó que los dictámenes periciales aplicables en materia de contencioso administrativa son 3, es decir, la forma en que pueda llegarse un dictamen pericial a un proceso contencioso administrativo son 3. El dictamen pericial aportado, es decir, aquel dictamen pericial que las partes contratan y lo aportan al proceso. Ese dictamen pericial es importante, ¿por qué? Porque antes de llegarse al proceso ya la parte lo conoce el resultado.
del que dio el perito. En cambio, el dictamen pericial solicitado de oficio es aquel, el solicitado es el que solicitan las partes dentro del proceso, el juez lo decreta la lista auxiliar de la justicia, determina cuál es el perito que debe rendir el dictamen y se llega el dictamen pericial al proceso. Igual ocurre con el dictamen pericial decretado de oficio. El juez lo decreta de oficio, a diferencia del dictamen pericial solicitado, que es solicitado por las partes, lo decreta de oficio, determina un auxiliar de la justicia que lo rinda y el dictamen se conoce al momento de que se aporte el proceso. La diferencia entre el dictamen pericial de parte y el de oficio y el solicitado es que, si ustedes se fijan, yo tengo un mayor control, por decirlo de alguna manera, el dictamen pericial de parte, porque yo conozco el resultado del dictamen pericial de parte antes de que se ha llegado al proceso judicial, a diferencia del dictamen pericial solicitado de oficio, donde yo conozco el resultado del dictamen pericial ya cuando está aportado al proceso. Por eso es que a mí me parece clave que nosotros como abogados de entidades públicas comencemos en los procesos contenciosos administrativos a utilizar el dictamen pericial de parte por muchas razones, pero entre ellas la que les acabo de decir, pero también porque pues tenemos la garantía que contratamos un buen técnico, una persona que va a dar un resultado eficaz y idóneo. Ahora, en cuanto al dictamen pericial aportado o decretado de oficio, en cuanto a su contradicción y práctica, se rige por las normas del Código Penal del Proceso, no lo regula el CEPAC. El solicitado sí está regulado en el CEPAC, la contradicción y práctica. Ojo, que la oportunidad, es decir, las etapas procesales en las cuales se pueden aportar pruebas, sigue aplicándose las del CEPAC, las del CGP. Lo que regula el CGP en materia de contradicción, en materia del dictamen pericial aportado y decretado de oficio, es la contradicción y práctica, no la oportunidad. Ahora, el dictamen pericial solicitado. El dictamen pericial solicitado es aquel que contrata la parte, qué pena, el dictamen pericial aportado. El dictamen pericial aportado o de parte, o dictamen de parte, como algunos también le denominan, es aquel que contrata a una de las partes, contrata a una entidad, contrata a una persona, un técnico para efectos de que elabore un dictamen pericial sobre un punto en específico, ¿sí? Entonces yo lo puedo llegar con la demanda, con la contestación de la demanda, o inclusive en el escrito de secciones o al momento de contestar las secciones por parte del demandante. Y en este escrito, obviamente debe cumplir con todos los requerimientos que acabamos de ver el del dictamen pericial. Ahora, si a mí me llegan un dictamen pericial, ¿cómo lo puedo contradecir? Pues hay varias maneras, o sea, ¿cómo puedo controvertirlo? Primero, en cuanto al dictamen pericial de parte, la comparecencia del perito de la audiencia se da a solicitud de las partes o por requerimiento del juez, porque perfectamente si las partes guardan silencio y el juez no dice nada, no hay necesidad de hacer la comparecencia del perito de la audiencia. Pero si el juez lo solicita o la parte lo solicita, en ese caso se hará la audiencia de contradicción al dictamen pericial. Lo que yo aconsejo, si vamos a contradecir un dictamen pericial, advirtamos que es necesario practicar audiencia de contradicción al dictamen al momento de la contestación de la demanda. ¿Cómo también puedo contradecir otro dictamen pericial? Aportando otro dictamen pericial, pero este dictamen pericial debe tener por objeto contradecir ese dictamen pericial que fue aportado por la parte demandante. Entonces tengo dos formas de contradecir el dictamen pericial. Ahora yo aquí es donde, tanto en la audiencia como con otro dictamen pericial, yo voy a contradecir contenido, idoneidad, imparcialidad del perito. Supongamos que por X o Y razón nosotros olvidamos solicitar la comparecencia del perito de la audiencia. Eso no quiere decir que nosotros no nos podamos pronunciar frente al dictamen pericial. Claro que lo podemos hacer. ¿Y en qué etapa? En la etapa de alegatos de conclusión. Por eso que la etapa de alegatos de conclusión es una etapa en la cual nosotros nos manifestamos sobre las pruebas practicadas, ¿sí? Y el juez, al revisar la sentencia, revisa los alegatos. Entonces, ¿qué significa esto? Que si nosotros por X o Y razón olvidamos citar al perito de audiencia y controvertir el dictamen pericial con otro perito, podemos en los alegatos de conclusión hacer apreciaciones sobre el dictamen pericial que se haya aportado. Y obviamente el juez debe tener en cuenta esto, porque en qué momento el juez hace la valoración de la prueba. Acuérdense lo que vimos al inicio de la clase. La valoración de la prueba o la utilidad de la prueba, el juez la hace al momento de dictar sentencia, no antes. Entonces es ahí donde el juez va a analizar los alegatos que nosotros propusimos y la prueba pericial aportada. Bueno, si nosotros aportamos el dictamen pericial con una demanda, bueno, no hay problema. El tiempo que tenemos para realizar el dictamen pericial sería el tiempo de la caducidad prácticamente del respectivo medio de control. Pero si nosotros somos los que vamos a aportar el dictamen pericial, ya sea porque vamos a contradecir otro dictamen pericial o simple y llanamente queremos acreditar un hecho con ese dictamen pericial, tenemos que avisarlo al momento de contestar la demanda y el juez
nos dará un plazo inicial de hasta 30 días, ¿sí? Para efectos de aportar ese dictamen pericial. Ahora, puede ocurrir que las entidades públicas, por X o Y razón, tengan una demora en la práctica de la prueba del dictamen pericial de parte, porque es muy complejo, porque las pruebas procesales son difíciles de conseguir. Podemos pedirle al juez que nos aplique el 227 del Código General del Proceso, que señala que las partes podrán, cuando el tiempo sea insuficiente, que cuando el tiempo que establece la ley es insuficiente para realizar la prueba pericial, el juez puede ampliar el término hasta por 10 días. Entonces, en este caso, podríamos, mínimo, qué pena, puede ampliar el término para realizar el pericial por mínimo 10 días, es decir, que puede ser cualquier cantidad de días, ampliando el tiempo que establece el 175 y digamos que yo podría, por ejemplo, contestar la demanda diciendo, señor, pues yo no necesito 30 días, yo realmente necesito 50 días y lo fundamento en el 227 y lo fundamento señalando que la prueba es compleja, que es difícil conseguir, que además que las entidades públicas tienen problemas de contratación y que se debe hacer una contratación. ¿Listo? Ahora bien, en cuanto al dictamen pericial decretado o decretado de oficio o dictamen pericial del juez, también como se le denomina, o dictamen pericial judicial. El dictamen pericial judicial es aquel que el juez decreta porque no se lo solicitaron, sino porque él considera, en virtud de sus facultades oficiosas, que es necesario esclarecer la verdad del proceso o aclarar puntos oscuros o difusos de la contienda, como establece el CEPAC en materia de pruebas de oficio. Es decir, el juez va a través del dictamen pericial de oficio a aclarar ciertos conceptos. Ahora, ocurre mucho que el dictamen pericial le puede servir al juez cuando las partes han presentado dictámenes periciales, la parte demandante uno, la parte demandada al otro, sobre los mismos puntos a probar. Entonces el juez necesita una tercera mano y pide la ayuda a un perito y ahí pide y decreta la prueba de oficio en ese caso. Ahora, la prueba decretada de oficio, ¿sí? El juez la decreta y en el auto que decreta la prueba de oficio el juez determina cuál es el cuestionario que debe responder el perito, ¿sí? Las preguntas que debe responder el perito, fija los honorarios del perito, también determina los gastos de la pericia y una vez rendido el dictamen pericial, se deja a disposición de las partes para que éstas, si lo consideren, contradigan el dictamen pericial o también pidan el acompañamiento de un asistente técnico a la audiencia. Si nosotros leemos el 228 del CEPACA, está clarito. Para los efectos de la contradicción del dictamen, es decir, del dictamen pericial de oficio, el que decreta el juez, el decreta el juez por solicitud propia, el perito siempre deberá asistir a la audiencia, salvo lo previsto en el parágrafo del artículo 228. ¿Esto qué significa? Que, primero, antes de realizarse la audiencia, el escrito del dictamen debe estar como mínimo 10 días a disposición de las partes. 2. La presencia del perito en la audiencia es imperativa. ¿Qué significa esto? Que no, si el demandante no lo solicitó, el abogado no lo dijo, no. En este caso siempre se debe citar por orden de la ley al perito en la audiencia para efectos de hacer la respectiva contradicción del dictamen pericial. Ojo, y acá me quiero detener en algo y es que la norma no establece claramente, si ustedes leen en detalle, que se pueda controvertir este dictamen pericial de oficio, decretado de oficio con otro dictamen pericial. No obstante, si ustedes leen el 213 del CEPACA, ¿sí? Dice que en todo caso, dentro del término de ejecutoria del auto que decrete pruebas de oficio, por ejemplo, decretan de oficio un dictamen pericial, las partes podrán aportar o solicitar por una sola vez nuevas pruebas, siempre que fueren indispensables para contraprobar aquellas decretadas de oficio. ¿Qué significa esto? Que si yo aplico el 213, las partes pueden presentar pruebas relacionadas con el hecho o el objeto por el cual el juez decretó pruebas de oficio, ¿sí? Y en ese sentido uno también podría pensar que las partes podrían presentar un dictamen pericial para contradecir ese dictamen pericial del juez. Lo que pasa es que cuando las partes se van a enterar del contenido del dictamen pericial del juez, al momento en que el perito termina el dictamen. Y yo creo que sería ahí, en ese término en que el juez termina, en que el perito rinde el dictamen pericial de oficio, ahí sí las partes conocen el contenido del dictamen pericial y podrán tomar la decisión o no si aportan un dictamen pericial de parte para contradecirlo o si solicitan uno, solicitado. Lo que les quiero decir es que la norma no es clara en señalar que yo puedo contradecir un dictamen pericial de oficio a través de otro dictamen pericial. Pero si yo aplico el 213, siempre que se decreta una prueba pericial de oficio,
se da a las partes la oportunidad de aportar o llegar pruebas para contradecir este medio probatorio. Entonces, yo creo que se debe dar también un espacio a las partes para efectos de que se pronuncie sobre el decreto de oficio, en este caso el dictamen pericial, y que una vez ha llegado también tengan la oportunidad de controvertirlo mediante otro medio probatorio como sea el dictamen pericial, porque solamente ahí es donde se da cuenta de las conclusiones del dictamen pericial. Perfecto. Hasta aquí voy a revisar preguntas, y las preguntas que hayan hecho en estos bloques. Bueno, comienzo a revisar acá por el mundo. Dice, doctor, la pérdida de capacidad laboral se puede determinar con el dictamen pericial de un médico que no haga parte de la Junta Regional de Calificación de Invalidez. Yo creo que sí, se puede, siempre y cuando esté acreditado efectivamente que la persona puede rendir ese tipo de dictámenes, que está acreditado su tarjeta profesional, digamos, ese tipo de dictamen pericial, a menos de que exista una ley que prohíba y que sea de competencia exclusiva de la Junta Regional de Calificación, pero yo creo que no está prohibido. Me pregunta la doctora Yolanda Hernández, si la parte actora en la demanda anuncia que llegará un dictamen pericial y en la audiencia inicial el juez otorga un término para llegarlo, en este caso, ¿cuál es la oportunidad o término para su contradicción? Para su contradicción para la parte demandada. Yo tengo varias cosas. Si la parte actora en la demanda anuncia, a mí me parece que tiene que estar bien fundamentado porque digamos, si estamos en el medio de control de controversias contractuales y anuncia que va a llegar un dictamen pericial y está pidiendo tiempo, acuérdense que ellos tienen el tiempo de la caducidad de 2 años. Bueno, pero suponiendo que se le da el tiempo y en la audiencia inicial el juez otorga un término para llegarlo. En este caso, ¿cuál es la oportunidad o término para su contradicción para la parte mandada? Yo creería que ahí no hay término preciso, tendríamos que aplicar las reglas que establece el 175, ya en un segundo, ya les ubico. Ya les digo cuál es el artículo. Miren, el artículo 175, parágrafo tercero, dice, cuando se aporte el dictamen pericial con la contestación de la demanda, quedará a disposición del demandante por secretaría sin auto que lo ordene. De ahí uno puede sacar que siempre del dictamen pericial que se aporte el proceso se debe dar traslado. Ahora, de todo traslado establece el Código General del Proceso que cuando no haya término debe ser de 3 días. Yo creo que en esos 3 días es la oportunidad para que la parte demandada, en el caso que pone la doctora, pueda solicitar primero la comparecencia del perito de la audiencia y 2, si va a aportar un dictamen pericial de parte para contradecir ese dictamen y obviamente pedirá un plazo adicional para llegar a ese dictamen pericial porque yo creo que en 3 días no lo puede hacer. ¿Listo? Ya listo. Bueno, el doctor pregunta, si un dictamen pericial de pérdida de capacidad laboral tiene un componente psiquiátrico, ¿es obligatorio que el psiquiatra comparezca a la audiencia de prueba? Digamos acá, el perito, quien debe dar respuesta del dictamen pericial, es quien suscribe la pericia, es decir, el documento. Él debe tener la capacidad de dar respuesta sobre todas las conclusiones y argumentos dados en el dictamen pericial, aun cuando en la participación del dictamen haya varias personas en la elaboración. Me pregunta la doctora Elizabeth, buenas tardes, si en un fallo de resolución de medida cautelar puedo presentar un peritazgo para solicitar el levantamiento. Yo creo que sí, yo creo que uno puede, siempre y cuando la prueba tenga por objeto evidenciar que las circunstancias por las cuales se decretaron la medida cautelar cambiaron y hay lugar a levantar la medida cautelar. Dice la doctora Diana, doctor, cuando solicitan a la entidad rendir dictamen pericial, pero la entidad no tiene esta capacidad, ¿qué puede hacer la entidad? Doctora, yo creo que
ahí en ese caso, pues uno, revisar que con la ley 2080, como lo veremos, hoy en día se reconocen honorarios a las entidades públicas. Yo creo que si se le ordena a una entidad pública realizar un dictamen pericial, hay que pagar los gastos de pericia y los honorarios. De pronto pueda servir para su respuesta, doctora Diana. ¿En qué momento procesal concede el juez el término adicional para rendir el dictamen? Depende. Depende de cuándo usted llegó el dictamen. Por ejemplo, si usted lo hace en la contestación de la demanda, usted va a pedirle al juez, señor juez, usted ahí en la contestación de la demanda, usted le va a decir al juez que le conceda un término, ¿sí? En teoría, en ese espacio de tiempo de la contestación de la demanda, los 30 días, debería pronunciarse el juez y cuál es el término que le va a conceder para que usted rinda el dictamen pericial. Doctor, si el dictamen pericial aportado para contradecir un dictamen aportado por la parte demandante no señala expresamente que es para contradecir, ese dictamen puede ser tenido en cuenta por el juez, es plena prueba. A ver, yo creo que si de pronto la denominación que se da es diferente, pero el contenido tiene por objeto atacar el dictamen pericial, yo no veo por qué el juez no puede darle valor probatorio. Eh, Doctor, y si el juez administrativo ordena aportar un dictamen pericial dentro del término establecido y la parte no lo aporta en ese término, ¿se entiende existía la prueba? Yo creo que sí se entiende existía, doctora, porque la carga probatoria la tiene en la parte que dice que va a llegar el dictamen pericial de parte. Y es lo mismo que pasa con los testigos cuando quien tiene la carga de llegar los testimonios es la parte que solicitó la prueba. Al momento de acreditar un perito es indicar respecto a los dictámenes presentados cuántos de ellos han servido para acreditar las peticiones. Eso es cierto, doctor. Muchos dictámenes periciales se llegan sin precisarse la experiencia del perito. Sigo leyendo. Esos 3 días de contradicción se cuentan en manera paralela con el descorre de la demanda de traslado o a partir de cuándo se cuentan. Esos 3 días, doctora Lorena, que yo mencionaba ahorita, es cuando se llega, digamos, yo hablé esos 3 días es porque me estaban diciendo que se allega el dictamen pericial por parte del demandado y el demandado pidió ampliación del término para llegar al dictamen pericial, entonces digamos no llega 90 días después porque fue el término que le dio el juez y de ese dictamen pericial se corre traslado, son de esos 3 días, no es que de ese dictamen pericial se corre traslado 3 días, pero se le corre traslados al demandante, no al demandado. Me pregunta la doctora Jenny, sobre la prueba pericial que un juez ha decretado de oficio donde solicita una entidad pública técnica rendir un dictamen pericial, en este caso se debe verificar la idoneidad del funcionario que lo va a realizar o de la entidad pública lo anterior para efectos, por ejemplo, de cumplir con el requisito de tener dictámenes anteriores. A ver, sí es importante acreditarla en esos casos, la idoneidad, en todos los casos, pero que, doctora, sigamos por X o Y razón, el perito no tiene antecedentes, experiencia, eso no quiere decir que el juez vaya a rechazar la prueba de plano, no, la valora, pero obviamente tiene en cuenta que es su primer dictamen pericial, no es una exigencia. Eh, Continúo. Buenas tardes. Si al momento de radicar la demanda o contestarla no se cuenta con un dictamen pericial, ¿se puede solicitar que el juez lo decrete? Sí, ahí viene lo que vamos a ver, que es el dictamen pericial solicitado. Si, por ejemplo, por X o Y razón la entidad pública al momento de contestar la demanda no pudo tener un dictamen pericial aportado, el CEPACA permite o establece y regula el dictamen pericial solicitado. Entonces yo digo, señor juez, por favor, decrete un dictamen pericial para efectos de acreditar tal hecho. Puedo hacer. Eh, Me preguntan, ¿qué estrategia debo seguir cuando el dictamen pericial solicitado por la entidad esté favorable? Digamos, si ya se aportó al proceso, ya hizo parte del proceso, no hay nada que podamos hacer. Lo que podemos hacer es, uno, contradecirlo en la audiencia, porque ese dictamen pericial que es solicitado se contradice en audiencia de manera imperativa, lo contradigo en audiencia, y dos, también puedo contradecirlo al momento de mis alegatos de conclusión. Acuérdense ustedes que en la etapa de alegatos de conclusión es una etapa en la cual yo me pronuncio sobre las pruebas. Y ahora bien, también en el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, si el fundamento de la sentencia es ese dictamen pericial.
Me pregunta la doctora Adriana, en un proceso de reparación directa por accidente de tránsito, por un hueco en la vía, el juez niega dado que no se aportó el croquis que se expedió por la policía de tránsito. Solo le dio valor a esta prueba, la cual nunca existió porque el demandante fue trasladado rápidamente a la clínica. Se aportó hasta el lado de la ambulancia, el ingreso en la clínica, etcétera. La CUEN confirmó qué hacer cuando imponen una carga de prueba imposible aportar. Yo creo que, a ver, el hecho de que no esté el croquis no significa que el croquis sea la única prueba, pueden ser las demás pruebas. Ahí no apruebo, ahí en esos casos de accidentes de tránsito, la conducencia no quiere decir que solamente sea el croquis el medio probatorio para acreditar el hecho, pueden existir diferentes medios probatorios. La doctora Nancy me dice, buenas tardes, cuando se trata de peritos de entidades como medicina legal, los jueces por disposición legal no citan al perito de diligencia, es decir, que como abogados solo tenemos 6 días para objetarlo cuando muchas veces no tenemos elementos técnicos. Eso es cierto, porque aplican una norma que trajo la ley 2080 que cuando el dictamen pericial lo elabora una entidad pública, la contradicción al dictamen se hace por escrito. De eso vamos a hablar más adelante. Si les parece, voy a continuar la sesión para efectos de pues poder cumplir con los tiempos y también darles respuesta a otras preguntas. Ahora vamos a ver el dictamen pericial solicitado. Es decir, ese dictamen yo no lo aporto, ni el juez lo decreta de oficio, sino saca el dictamen pericial que yo le cito al juez. Señor juez, por favor, necesito que decrete un dictamen pericial para efectos de acreditar el daño a la salud a la persona, que el incumplimiento contractual, bueno, en fin. Cuando se solicitan las etapas probatorias previstas en el artículo 12, demanda, contestación de la demanda, las excepciones, en la segunda instancia los términos que establece el mismo artículo 12. En la providencia que decreta el dictamen pericial solicitado, el juez establece cuál es el cuestionario que debe resolver el perito. Obviamente, de acuerdo con la norma, quien realiza el cuestionario es el juez, pero nosotros podemos sugerirle al juez las preguntas al cuestionario. En nuestra contestación de demanda, al solicitar la prueba, le hacemos un análisis de cuáles son las pruebas, de cuáles son las preguntas que debería hacer y se lo sugerimos para que el juez lo tenga en cuenta. Ahora, el juez o magistrado ponente al designar el perito, ¿sí? Debe resolver de plano la manifestación de recusación y impedimento que presenten las partes frente al perito. Quien solicite la prueba es quien debe pagar los gastos de pericia y los honorarios del perito. Si quien pidió la prueba no asume los gastos de pericia ni se entiende como desistida la prueba. Ojo, ahora, ¿cómo se contradice este dictamen pericial? En este caso, la presencia del perito en audiencia es obligatoria, ¿sí? Para su validez. Igual que ocurre con el dictamen pericial decretado de oficio. El único que yo necesito para efectos de que vaya a la audiencia, solicitar su presencia en la audiencia es el dictamen pericial aportado de parte. En este caso no. En este caso la presencia del perito en la audiencia es imperativa, ¿sí? Una vez realizado el dictamen pericial se deja por lo menos por 15 días el dictamen pericial a disposición de las partes para que en ese término las partes puedan estudiar la contradicción, estudiar el dictamen y determinar la contradicción. Ahora, este término de 15 días puede ampliarse si la entidad pública, o también en particular, aunque no lo diga, requiere asesoría técnica o peritos para contradecir el dictamen. Es decir, yo creo que aquí podría aportar un dictamen pericial para efectos de contradecir el dictamen pericial solicitado, ¿sí? O también puede tener una asesoría técnica. Tenemos que señalarle al juez cuál es el término que requerimos para efectos de contratar al perito, la asesoría técnica. Aquí podemos decir, mire, tanto tiempo para hacer la contratación, no sé qué. Ahora, ¿qué diferencia entre la asesoría técnica y el perito? La asesoría técnica es una persona especializada que conoce sobre la materia, que no rindió un dictamen pericial, que me va a acompañar a la audiencia y que no puede interrogar al perito, pero sí me puede decir a mí, mire, tenga cuidado con esto, tenga cuidado con lo otro. Me preguntan mucho, ¿el asesor técnico puede ser una persona de entidad pública? Sí puede ser. Ahora, ¿qué recomendaciones yo les doy para efectos de que cuando vayan a ir a una audiencia de dictamen pericial? ¿Sí? Primero, establezcan con la demanda cuál es el objeto de la prueba. ¿Cuál es el objeto de la prueba? Y con el auto que decretó la prueba, ¿para qué se decretó la prueba? Esto con el efecto de preparar nuestra audiencia. 2, prepare un cuestionario en el que usted le permita establecer la idoneidad, la imparcialidad y el contenido del dictamen pericial. Ojo que las preguntas pueden ser abiertas, es decir, usted puede decir, cuénteme cuál fue el método, de manera general, o asertivas, de diga cierto como dice uno, y sugestivas, porque acá es un técnico, entonces yo le puedo sugerir la respuesta en la pregunta.
diga cómo, por ejemplo, yo le puedo decir, ¿es cierto que el incumplimiento lo tuvo el contratista? Ahí en la pregunta le estoy sugiriendo la respuesta, ¿sí? Pero las puedo utilizar en este caso. Las preguntas tienen que estar enfocadas a atacar el contenido, la imparcialidad y la idoneidad del perito. Si el perito no asiste a la audiencia y está obligada a su presencia en la audiencia, como sería el caso de todos los dictámenes periciales, ni no asiste, la prueba no puede ser valorada, ¿sí? Y como les advertía, es posible asistir a la audiencia con un técnico que lo asesore. Quiero detenerme en algo. Una cosa es el perito y otra cosa es el testigo técnico, ¿sí? El perito es un tercero que rinde unas conclusiones sobre un dictamen pericial, ¿sí? Que se le encarga. El testigo técnico es aquella persona que presenció los hechos objeto de discusión, pero que por sus conocimientos técnicos le permiten dar determinadas conclusiones para el proceso. Entonces, por ejemplo, si es el accidente de un bus que se dio por fallas técnicas y quien iba en el vehículo, una persona, un ingeniero mecánico, una persona que es un ingeniero automotriz, pues a esa persona yo no solamente le puedo preguntar sobre, oiga, ¿cómo fue que se estrelló el carro? Sino también le puedo preguntar a usted por qué cree que se estrelló. No, yo le escuché tal ruido, no sé qué, porque es una persona que conoce, entonces puede dar conclusiones. Entonces, digamos, el perito está ajeno a los hechos, sino que da conceptos sobre los hechos. El testigo técnico da conceptos sobre los hechos porque los presenció. ¿Listo? Ahora, eh, en los casos en que el dictamen pericial sea aportado por una entidad, qué pena, el caso en que el dictamen pericial sea elaborado por una entidad pública, es decir, el dictamen pericial se dio solicitado, aportado o de oficio, pero fue elaborado por una entidad pública, por ejemplo, el IGAD o, por ejemplo, el Instituto Colombiano de Medicina Legal. En estos casos, el juez o magistrado ponente puede echar mano al artículo 228 del Código Penal del Proceso, ¿sí? Y que el dictamen pericial se rinda de manera escritural y la contradicción se haga de manera escritural, ¿sí? Fíjense qué dice. Se correrá, de acuerdo con el 228 del Código General, se correrá traslado del dictamen pericial por 3 días, término dentro del cual se podrá solicitar la aclaración, complementación y la práctica de uno nuevo a costa del interesado mediante solicitud debidamente motivada. Si se pide un nuevo dictamen, deberá precisarse los errores que se estiman presentes en el primer dictamen. ¿Qué significa? Que en este caso aplicamos las reglas del 228 del Código Penal del Proceso. El juez puede, en determinados casos, cuando la entidad pública elabora el dictamen pericial, que la contradicción se dé por escrito. Entonces yo solicito la aclaración, la complementación y las preguntas se las puedo hacer por escrito dentro del término de 3 días. Ahora, ¿el juez cuándo va a echar mano de esto? Pues obviamente el juez va a echar mano de esto exclusivamente es cuando eh, él vea que el perito no puede asistir a la audiencia, ¿sí? Y solamente cuando el dictamen pericial es elaborado por entidades públicas. Ahora, frente a la contratación del dictamen pericial o del perito, e inclusive el asesor técnico, la ley 2080 estableció que se puede contratar de manera directa, ¿sí? Hacer una contratación directa del perito del experto, e inclusive esta contratación de manera directa se puede hacer en vigencia de la ley de garantías, es decir, hoy. ¿Por qué? Porque los procesos siguen rodando aún en ley de garantías. Ahora, frente a los honorarios del perito, el dictamen pericial aportado lo paga el perito lo paga la parte que lo aportó. Frente al dictamen pericial solicitado, lo paga la parte que lo solicitó, tanto los gastos de pericia como los honorarios. Y si es un dictamen pericial decretado de oficio, lo pagan ambas partes. Y si el dictamen pericial es solicitado por ambas partes, pues ambas partes lo pagan a prorrata. Ahora, la norma también reguló que cuando la experticia sea rendida por una entidad pública, deberá pagarse los honorarios a este, ¿sí? Esto, digamos, no estaba antes no estaba el deber de pagar honorarios a las entidades públicas que rinden el dictamen pericial, ¿sí? La norma también estableció el deber al Consejo Superior de la Judicatura de crear una lista de peritos, ¿sí? De personas que tengan las capacidades para rendir las pericias que se requieran en los procesos judiciales. Y también le estableció el Consejo Superior de la Judicatura los parámetros y tarifas que deben cumplir para efectos de que se paguen a los peritos. Es decir, que deben señalar, el Consejo Superior de la Judicatura debe señalar las tarifas que le deben de pagar los peritos por rendir pericias, ¿sí? Pero también establece que en el caso de que se trate de un asunto de especial complejidad, la autoridad judicial podrá fijar los honorarios al perito sin sujeción a la tarifa oficial. Es decir, si es un tema
que se sale de las reglas o de las tarifas que tiene el Consejo Superior de la Judicatura por su complejidad. En este caso, el juez puede establecer los honorarios teniendo en cuenta una tarifa diferente, por ejemplo, la tarifa del mercado. Hasta aquí sería la conferencia. Voy a responder preguntas. Me pregunta el doctor Juan Manuel Villamizar, ¿los inspectores de Aerocivil no son peritos en los procesos, pero sí podrían ser testigos técnicos? Sí, siempre y cuando hayan presenciado los hechos y y acrediten la experticia en el proceso para hablar sobre esos hechos, pero tienen que ser testigos oculares de los hechos o presenciales. Bueno, eh, ¿quién más me pregunta? Me pregunta la doctora Andrea Quintero. En un dictamen pericial decretado solicitud de parte, esto es demandante, ¿el juez puede imponer a las entidades demandadas pagar el dictamen? No. De acuerdo con lo que establece la ley 2080, quien solicita el dictamen pericial paga tanto los gastos de pericia como los honorarios del dictamen pericial. Les vamos a enviar las diapositivas, doctor León Jairo. Me pregunta el doctor Julio César Caicedo, si el dictamen pericial para probar un hecho determinado es presentado por 3 entidades demandadas, si en ellos se presentan contradicciones entre uno y otro, ¿cómo se debe proceder en estos casos para la buena defensa de los intereses del Estado si el dictamen pericial para un hecho determinado es presentado por las 3 entidades? Yo creo que en este caso, si son 3 dictámenes periciales diferentes, entiendo yo, y los 3 se contradicen entre sí, yo creo que ahí lo que deberían ustedes es de tratar de que previamente a la realización de la audiencia de contradicción pónganse de acuerdo los peritos qué es lo que van a decir, qué es lo que van a hablar, qué es lo que le van a preguntar, y también en los momentos de la etapa de alegatos de conclusión, que las entidades públicas en sus alegatos sean claros y coherentes de que no existe, que haya una defensa de Estado y no una defensa de culpas entre las entidades públicas. Me pregunta, un médico en una audiencia de pruebas tiene como objeto declarar sobre atenciones al paciente, sin embargo, se interroga como testigo técnico. Un médico en una audiencia de pruebas tiene como objeto declarar sobre la atención al paciente, sin embargo, se interroga. Si a ver, si digamos, es una responsabilidad médica, doctora, y se llama al médico que atendió al paciente. A él se le puede preguntar como testigo técnico, bueno, ¿usted cuál cree que fue la causa de la muerte? A él sí, porque presenció y todo, pero ahora si es un médico que, digamos, yo estoy trayendo a otro país y simple y llanamente que hable sobre un X tema, pero no presenció los hechos, no puede, solamente puede hablar, no puede ser testigo técnico, tendría que ser como una especie de perito mejor. Doctora Pilar, creo que la grabación queda completa. Me dice si un dictamen pericial de pérdida de capacidad laboral tiene un componente psiquiátrico, es obligatorio que el psiquiatra comparezca a la audiencia. Quien suscribe el dictamen pericial, o sea, es decir, que lo firma, es quien responde aun cuando lo hayan hecho varios peritos. No necesariamente tienen que ir todos, va el que firma el dictamen pericial, aun cuando él no haya hecho la parte de psiquiatría, tiene que saber. Me pregunta la doctora Sandra, como abogado de la parte demandada, ¿puedo acudir a la audiencia de contradicción del dictamen pericial referido a temas contables con un contador para que apoye la labor del abogado? Quien no tiene ese conocimiento técnico es un dictamen. Sí, sí puede, doctora. Y la ley 2080 lo estableció claramente. Usted puede ir con un asesor técnico. Ahora, el asesor técnico no puede preguntar, pero sí le puede ayudar a usted a aclarar las apreciaciones que esté haciendo el perito. Eh, si el dictamen pericial tiene como objeto determinar la funcionalidad de un sistema y no pudo verificar su funcionalidad, en la audiencia de contradicción puede entrar a concluir que sí funciona el sistema por lo que a simple vista se observa. Pues digamos, ahí sería como, lo que pasa es que en la audiencia, pues el juez va a llamar a rendir al perito, va a hablar sobre lo que dice el dictamen pericial, ¿sí?
va a ser difícil que el juez le dé valor probatorio a algo que no está escrito en el dictamen pericial y que llegue a una conclusión diferente a la audiencia. Si una cosa dice el dictamen, otra cosa dice en la audiencia, pues va a ser difícil la credibilidad que se le la prueba. Ahora, el perito tendrá que explicar por qué se hace cambio en esa conclusión, pero es difícil que huele de credibilidad. Me pregunta la doctora Carolina Ceballos, en caso de que se aporte un dictamen que no es realizado por un perito de la lista oficial, ¿cuál sería la consecuencia procesal? No hay ningún problema. Los dictámenes periciales aportados, uno puede contratar al perito que uno mejor crea para, puede ser de la lista auxiliar de la justicia, como no puede ser de la lista auxiliar de la justicia, puede ser el perito que ustedes mejor consideren capacitado para el hecho que quieren probar. Resulta viable que un perito, al ser decretado cuya diligencia oral manifiesta no pueda asistir por situaciones médicas, resulta viable que el juzgador ordene a la contraparte a llegar al cuestionario de forma escrita para que éste responda ahora por escrito. A mí me parece que ese sería un caso extremo, ¿sí? Yo pensaría que en ese caso el despacho o desiste de esa prueba y ordena practicar otro dictamen pericial, porque es que, ¿qué es lo que pasa? De una otra manera, hacer el dictamen pericial de forma escrita y la ley no solamente lo permite para dictámenes periciales elaborados por entidades públicas o sea, sin audiencia, me parece que puede ser violatorio del derecho de defensa, ¿no? Eh, Pregunta el doctor Johnny Arley Mejía, ¿es posible que una empresa que rinde un peritaje, el cual es practicado por un ingeniero X, el día de la audiencia sea sustentado por el representante legal de la empresa y no por el ingeniero que lo firma? Yo creo que no, doctor, yo creo que quien tiene que rendir el dictamen pericial es quien lo elaboró. Y la norma es muy clara en esto, en el Código General del Proceso. Por eso es que la norma exige que, eh, si usted lee en el Código General del Proceso, pero en un segundo, ya les digo la norma, eh, ya les digo el artículo. Mm. Miren, primero el artículo 226 dice, eh, el perito deberá manifestar bajo juramento que se entiende prestado por la firma del dictamen que su opinión es independiente y corresponde a su real convicción profesional. Y digamos que de una u otra manera, eso me está diciendo que quien declara es el que dio la convicción en el dictamen pericial, es decir, quien firmó el dictamen pericial, quien lo elaboró, ¿sí? Eh, Continúo revisando acá preguntas. Me pregunta la doctora Yolanda, si la parte actora en la demanda allega un dictamen rendido por un ciudadano extranjero y allega hoja de vida y documentos de formación académica y experiencia en otro país, ¿ese dictamen es válido? ¿Cómo lo controvierto? ¿Es un químico o farmacéutico? Yo creo que es válido. Es válido. Ahora, eso no, si la persona conoce todo, ahora el tema es, eh, habría que ver cuál es la razón del dictamen pericial, pero yo creo que es totalmente válido. O sea, el hecho que sea un perito extranjero con estudios extranjeros no implica que el perito no sea idóneo, pueda que sus estudios estén enfocados en el tema que va a rendir la pericia. Me pregunta la doctora Luz Marina, ¿en los alegatos de conclusión se debe hacer alusión a los aspectos tratados en la contradicción únicamente o también se pueden hacer objeciones a las conclusiones plasmadas en el escrito? Usted puede hablar de cualquier cosa, doctora Luz Marina, siempre y cuando esté buscando atacar la prueba, el dictamen pericial, no hay ningún problema. Eh, La sección de contratación del perito en ley de garantía se aplica a una entidad estatal cuyo régimen jurídico sea derecho privado. Sí, la norma habla de que las entidades públicas no habla de que se rijan por derecho privado. Me pregunta el doctor Carlos, en el evento de que existe una pericia, vía de ejemplo en 2000 que lleva implícita el monopolio,
Ante la duda, el juzgador puede de oficio pedir un peritazgo a entidad extranjera. Sí puede. En audiencia de contradicción de dictamen decretada solicitud de parte, puedo solicitar el acompañamiento técnico para la contradicción de ese dictamen y que sea el técnico el que realice la contradicción. Mm, Yo estuve en una audiencia donde se me permitió, doctora Andrea, que el técnico realice la contradicción y haga las preguntas. Pero eso es excepcional, porque realmente quien tiene el derecho a hablar es el abogado, ¿sí? Por eso es que yo creería que no. Eh, Buenas tardes, es requisito estar el perito inscrito en la RAE, registro de peritos, para que sea admisible el dictamen, ello por cuanto algunos jueces administrativos no lo tienen en cuenta. Luis Antonio Babativa Vergara. Yo creo que, digamos, si el objeto del registro es dar publicidad, más no acreditar que el perito puede rendir el dictamen, yo creo que no. Sí, y a mí me parece que ese es el objeto del dictamen pericial, del registro, qué pena. A ver, voy a preguntar aquí abajo. Me preguntan, al contestar la demanda es obligatorio referirse a las debilidades del dictamen en relación a los requisitos del mismo. ¿Qué pasa si guardo, qué pasa si guardo silencio respecto a dichas debilidades? No, no pasa nada, doctor, porque usted puede hacer ver esas debilidades en la audiencia de pruebas al momento de contradecir el dictamen pericial en los mismos alegatos de conclusión, si usted lo olvidó en su contestación de demanda. Inclusive hasta puede ser mejor. ¿Por qué? Porque si usted lo hace en la contestación de la demanda, pueda que el perito se le prepare a usted y en la audiencia ya tenga las respuestas eh, listas para dárselas a usted. Doctor, si el perito que lo practicó falleció, yo creo que en este caso lo que uno debe hacer es ordenar practicar otro dictamen pericial. Me pregunta el doctor Jorge Barrero, si se le encomienda la realización de un peritaje a una institución especializada, la audiencia de contradicción debe acudir el profesional que lo elaboró y firmó. Yo creo que sí, doctor. Yo creo que sí debe acudir el perito que la persona que realizó el dictamen pericial. Bueno, creo que ya hasta aquí dejamos por hoy. Muchísimas gracias, muy amables. Creo que les van a, o esperen a ver si hay más preguntas por aquí abajo. Ah, bueno, aquí hay una. Un perito cuya experticia es la auditoría médica es idóneo para atacar la especialidad en oncología en un proceso de reparación directa. Pues yo entendería que no, porque una cosa, la auditoría médica me parece que es una especialidad totalmente diferente a la oncología y él no puede pronunciar sobre aspectos en los cuales no tenga una especialidad, o sí puede hacerlo, pero no tiene la misma capacidad. Muchísimas gracias, muy amable. Espero que les haya servido a ustedes esta capacitación.